Bienvenidos chicos, nuevamente estamos en otra semana de trabajo, ¿verdad? En la cual recuerde que seguimos trabajando con la unidad número 3 y esta sería la clase 5 respecto a la misma. Así pues, entonces recuerde que ya estamos en el segundo trimestre. Por si alguien es ahorita quien se va agregando, nuevo en quien se va agregando, ¿verdad? El hecho del trabajo, entonces le comento que ya estamos en el segundo trimestre y ya desarrollamos parte de una actividad, ¿sí? No olvide el hecho de la agenda que ya está programada para la semana, y asimismo entonces no olvide la clase que tenemos vía Skype para el día miércoles, que esta se va a desarrollar en el mismo grupo que ya está, ¿verdad? Los temas que vamos a trabajar en esta semana son reproducción sexual en los animales, pubertad y adolescencia y problemas de la adolescencia. Fíjese bien entonces, la reproducción sexual en los animales. Para ello, primero nosotros debemos de comprender qué es una reproducción sexual, la cual me dice que esa es la que consiste en la unión de los gametos o células sexuales masculinas y femeninas mediante la fecundación. Entonces aquí viene, fíjese bien, el término de gametos y el término de fecundación. ¿A qué nos referimos con gametos? Con gametos nos referimos a células masculinas y células femeninas, ¿verdad? Que al juntarse entonces estas llegan al proceso denominado fecundación. Después de esto, entonces, de la unión del óvulo y el espermatozoide, las células comienzan a dividirse y formar el embrión que da origen a un nuevo ser. Entonces me está diciendo que primero, ¿verdad?, se da una unión de gametos, la cual me conlleva a una fecundación, y esta fecundación me llega a lo que es el origen de un embrión, ¿verdad? Es decir, una nueva ser. Fíjense bien. Si hablamos de fecundación, la fecundación en los animales puede ser externa y puede ser interna. La fecundación externa es aquella, fíjese bien, en la que los espermatozoides y los óvulos se juntan en el exterior del animal. Esta entonces debe producirse en un medio con gran cantidad de agua, en agua o lugares muy húmedos. Valga la redundancia, entonces dentro de esta, fíjense bien, fecundación externa, me está diciendo que este se da fuera del animal, ¿verdad? No se da en el cuerpo del animal, sino fuera del animal, ¿sí? Y por ello entonces, ¿verdad? Fíjese bien, entran como lo que son las especies de peces, crustáceos y anfibios, ¿sí? Ellos son entonces quienes se reproducen de manera externa. Tienen su fecundación, es de manera externa. La fecundación interna, en dado caso, fíjese bien, es la que se produce en el interior del animal, es decir, lo contrario, ¿verdad? La exterior, interior del animal. Por ello me dice que los espermatozoides deben entrar en el oviducto. La forma de hacerlo puede ser mediante un órgano copulador o por el estrecho contacto entre oviducto y espermiducto, ¿verdad? Dentro de esta fecundación, fíjese bien, entonces se observan los animales terrestres, ¿verdad? Que llevan a cabo entonces en el interior del cuerpo de la membrana, ¿sí? El proceso de fecundación. Entonces, fecundación externa me dice que es aquella que se da fuera del cuerpo del animal, y fecundación interna es aquella entonces la cual se da dentro, ¿sí?, del cuerpo de un animal. Así pues, entonces, fíjese bien, tomemos en cuenta que las aves y la mayoría de reptiles son ovíparos, es decir, que la membrana, fíjese bien, pone los huevos, la hembra pone los huevos, ¿sí? Y el embrión entonces se desarrolla fuera de su cuerpo. Algunos animales, fíjese bien, cuando incuban sus huevos, algunos animales que incuban, mejor dicho, sus huevos, ¿sí?, mientras otros no lo hacen, ¿verdad? Entonces ahí hay una diferencia entre estas especies, ¿verdad? Cuando otros pues sí los incuban y otros no.
Entonces, parte ejemplo de ello serían los reptiles como la serpiente, que son ovovivíparos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que esta, fíjese bien, se denomina así porque los huevos se abren dentro del cuerpo de la madre y nacen crías vivas. Dentro, fíjese bien, también de ello podemos mencionar a la reproducción de los mamíferos, que en la reproducción de los mamíferos incluimos nosotros los seres humanos, o entramos nosotros los seres humanos, los cuales estos son vivíparos, ya que el embrión, fíjese que este se desarrolla dentro del cuerpo de la hembra y luego nacen las crías ya formadas. Entonces, el tiempo que dura el desarrollo desde la formación del embrión, ¿verdad?, hasta el crecimiento se llama gestación. No olvide eso, que el tiempo que dura el desarrollo desde la formación del embrión hasta el nacimiento se llama gestación, es decir, que será una gestación, ¿verdad? Dentro de ello, fíjese bien, también hemos dicho que vamos a trabajar este tema que es la pubertad y adolescencia. Para ello, entonces, nosotros debemos de conocer primero qué es la pubertad. Me dice en definición que es el periodo del desarrollo que sigue a la niñez, en el que se inicia la madurez sexual y se adquiere la capacidad de reproducción. Oiga bien lo que me está diciendo. Entonces, hay una trascendencia, ¿verdad?, en su cuerpo. Su cuerpo va a tener cambios, ¿sí? Así como entonces en las plantas hay cambios, nosotros los seres humanos tenemos cambios. Y los principales cambios entonces están la pubertad, es decir, una trascendencia de la niñez a una pubertad, ¿verdad?, es decir, pubertad, adolescencia. Para ello entonces en la pubertad es el periodo en el que se dan diferentes cambios, como usted lo puede observar en la imagen que aparece ahí. La pubertad, fíjese bien, esta no puede descartarse que se puede llegar a dar antes o en el periodo exacto o después del periodo, según se cree. La pubertad entonces en un periodo normal en los niños se va a dar alrededor de los 11 años y para las niñas se va a dar en un periodo de los 10 años y medio. Cuando entonces, fíjense bien, puede ser adelantada para los niños. Bueno, cuando estos tienen 10 años, cuando se da en los 10 años. Cuando en un niño se da en la trascendencia de la pubertad a los 10 años, entonces me está diciendo que este periodo ha sido adelantado. En las niñas es adelantado cuando fíjese bien, se desarrolla a la edad de 9 años, ¿sí? Y para entonces, fíjese bien, también puedo denotar que esta puede ser en un periodo tardío. Periodo tardío para las niñas sería a una edad de 14 años y periodo tardío para los niños sería en una edad de 16 años. Si usted se da cuenta, entonces hay una variación para ambos géneros, ¿sí? Masculinos, femeninos. Ahora bien, ¿cuáles son los síntomas que se da en la pubertad? Y usted no me va a dejar mentir porque está en ese periodo, ¿verdad?, que ya se ha dado un cambio, ¿sí? O que ya se está dando un cambio. Entonces me está diciendo, fíjese bien, principalmente que en las niñas hay una aparición del acné. Lo mismo para los niños, ¿verdad? Es decir, el acné, aquella espinilla, aquel barro que usted ya presenta en su rostro, ¿verdad? O puede ser en su espalda, ¿sí? Ya son parte de los síntomas de la pubertad. Por otra parte, en las niñas se da el crecimiento del vello axilar, ¿sí? Se da el crecimiento de las mamas, es decir, de su pecho, ¿verdad? Se da un crecimiento. El olor corporal también, fíjese bien, tiende a cambiar, ¿verdad? Así como también la aparición de la menstruación y por otra parte el vello púbico. Hay un crecimiento de vello púbico y también hay un cambio de la forma corporal. Es decir, todo su cuerpo para las señoritas cambia y es aquí entonces donde se da una trascendencia
de la niñez al periodo de pubertad, en el cual se está dando una maduración, ¿verdad?, sexual, y que por ende entonces si la chica, oiga bien, si ustedes señoritas ya tienen un periodo de menstruación, ya ha aparecido lo que es la menstruación, entonces significa que ya hay una capacidad de reproducción, ¿verdad? Claro que como siempre se lo he mencionado, su cuerpo no está preparado para ello, ¿sí? En los niños, fíjese bien, hemos mencionado que se da lo que es la aparición de acné, pero también se da lo que es el crecimiento del vello factal, es decir, ¿verdad?, en la parte de la quijada, aquella barba, aquel bigote, entonces ya se empieza a denotar ese crecimiento del vello. Asimismo, fíjese bien, se da un cambio de voz, y aquí es donde viene aquello, ¿verdad?, que hablan como se puede notar en una nota musical, altos y bajos, ¿verdad? Y es que, ¿verdad? Se da de esa manera, ¿sí? Entonces, es porque el hecho que se da un cambio, ¿verdad?, en la voz, es el famoso que tanto pueden mencionar, pues, en nuestra sociedad, ¿verdad?, como el famoso se salió un gallito, ¿sí? Pero simple y sencillamente es porque se está modificando ese timbre de voz, ¿verdad? Por otra parte, se da el crecimiento del vello axilar, ¿sí? El olor corporal de igual forma. Entonces usted ahora se ha dado cuenta que antes quizás, sí, antes probablemente, obviamente no utilizaba un desodorante, pero ahora entonces a su edad usted ya está utilizando un desodorante. Pero ¿por qué razón lo está haciendo? Por el simple hecho entonces que ya hay un cambio en el olor corporal, ¿sí? Por así mismo, fíjese bien, se da lo que es el crecimiento del vello púbico y el crecimiento de lo que es el pene y los testículos, es decir, los órganos genitales, ¿verdad?, también tienden a cambiar en el dado caso de el niño, ¿sí? Entonces, logremos observar que cuando estamos hablando de pubertad, estamos hablando de aquel desarrollo, de aquel cambio que se ha dado en usted, ¿verdad?, tanto niño como niña, y que por ende, si ya hay una producción de secreciones masculina y femenina, me está indicando que es apto para poder reproducirse, ¿sí? Y ahí entonces donde vienen diferentes dificultades para nuestra sociedad, que hemos tenido niñas de 10, 9 años, ¿sí?, 11, 12 años, en el cual ya son madres de familia. Y a esto es lo que yo muchas veces le he llamado el hecho entonces, y también se lo he mencionado a usted, que son niñas con niños o niñas, ¿sí? Entonces, y siempre le he dicho, son niños jugando, ¿verdad?, a ser mamá y papá, así de simple. Entonces, vamos ahora a ver la definición de adolescencia. Fíjese bien, la adolescencia es un periodo en el desarrollo biológico, psicológico, sexual y social inmediatamente posterior a la niñez, y que comienza con la pubertad. Oiga bien, me está diciendo que la adolescencia esta comienza con la pubertad. Su rango de duración varía según las diferentes fuentes y opiniones médicas, científicas y psicológicas, pero generalmente se enmarca su inicio cerca de los 13 años y su finalización a los 19 o 20 años. Cabe recalcar, hijos entonces e hijas, que acá, fíjense bien, el periodo de pubertad y de adolescencia, va a variar también en cuanto a su alimentación, ¿sí? O sea, aquí no puede ser, aquí no es que es un mito, ¿verdad?, sino que en realidad su alimentación también tiene que ver mucho con el tiempo en que se va a dar su pubertad, su desarrollo de pubertad y adolescencia, en el tiempo en que va a llegar a esta etapa. Y como usted mira entonces acá en la diapositiva, me está diciendo
que el factor o el tiempo de la adolescencia está dado por factores biológicos, psicológicos, sexuales y sociales, ¿sí? Biológico obviamente porque entonces su cuerpo, como ya lo vimos, sufre un cambio. Físicamente usted sufre un cambio. Psicológico entonces porque usted ya empieza a tener diferentes perspectivas, diferentes análisis, ¿sí? Y sexual por el simple hecho entonces que ya empieza, ¿verdad?, aquella etapa en que pueden haber relaciones de noviazgo, ¿sí? O también puede haber ciertas experimentaciones de relaciones sexocoitales, y con eso usted debe de tener cuidado. ¿Por qué razón? Usted ya sabe y se lo he mencionado, ¿sí? Su cuerpo no está preparado a la edad de 9, 10, 11, 12, 13, 14 o 15 años, fíjese bien, para poder tener relaciones sexocoitales, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, yo ya le he mencionado, se cría un golpe y este golpe entonces al final causa problemas allá cuando usted vaya a tener 25 o 26 años. ¿Sí? Asimismo, entonces me está diciendo social. ¿Por qué me está diciendo en cuanto a un factor social? Por el simple hecho entonces de que usted, fíjese bien, ya busca, ¿verdad?, con quién se relaciona. Ya busca entonces de que ya tiene ese factor, y perdone que lo tenga que mencionar así, pero ya tiene el factor que no, con aquel no me llevo, no, con aquella no me llevo, ¿sí? Pero es simple y sencillamente porque usted se está caracterizando, porque usted se está identificando entonces en cuanto a aquellos pensamientos, en cuanto a aquella forma de analizar. Ojo que hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado con esa forma de pensar, con esa forma de razonar o analizar, ¿sí? Y vuelvo a recalcar el hecho que este periodo se da en aproximadamente los 13 años. Sin embargo, he mencionado entonces que este puede ser antes o puede ser después, ¿verdad? Y su finalización llega hasta los 19 o 20 años. Claro que no descarto que ¿verdad?, puede tener una finalización mucho después, ¿ok? Entonces, si estamos hablando de cuidados, aquí viene el tema de problemas de la adolescencia, ¿sí? Y aquí vienen entonces lo que yo he establecido acá, los 10 problemas más graves de los adolescentes. Perdone ahí por la palabra más, que me hace falta la tilde, ¿sí? Ya la vamos a agregar. Entonces, primero, fíjese bien, consumo de alcohol. Y me dice aquí, lo hace habitualmente, más del 60% de los jóvenes de 14 a 20 años. ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede en la adolescencia, hijos? Que en la adolescencia usted quiere descubrir todo el mundo que nos rodea, ¿sí? Y si estamos hablando de todo el mundo que nos rodea, como lo menciona el literal 1 y literal 2, estamos hablando de alcohol, drogas, ¿sí? Y si hay alcohol, drogas, entonces este me viene a provocar un numeral 3, que es embarazos no deseados, ¿ya? Entonces, para ello, fíjese bien, drogas. En las drogas me dice que según datos del Plan Nacional sobre Drogas, el 31% de los adolescentes ha probado el cannabis, ¿sí? Que es una droga, ¿sí? El embarazo no deseado, como se lo mencionaba. Entonces, en nuestro país, fíjese bien, nosotros tenemos lo que es un rango de lo que sería, ¿verdad?, que ya ha habido chicos de 9, 10 años, chicas de 9, 10 años que han salido embarazadas y que ya son mamás, ¿sí? Pero eso también entonces significa que debe de haber una orientación para ello, ¿verdad? Una orientación y una educación sexual sobre todo ello. Pero ¿qué pasa? Muchas veces entonces quizás se da el hecho de ocultar cosas, ¿sí? Y yo, como se lo mencioné a usted a inicio de año, aquí vamos a aclarar cosas, aquí vamos a hablar cosas a manera de no abrirle a usted sus pensamientos, sino a manera de orientarle sus pensamientos, que es lo que queremos lograr y que son las competencias que queremos lograr con estos temas, ¿sí? Asimismo, entonces se da el acoso escolar o bullying, ¿verdad? El famoso bullying que nosotros ahora conocemos, entonces, ¿verdad?, es algo muy frecuente en la adolescencia o en los adolescentes de ahora en día. Así también los trastornos de imagen y alimentación, que aquí viene entonces
los cambios que se dan de aquella persona que era gordita gordito, ¿verdad? Cambia a una persona que ahora puede ser delgado o delgada, pero eso no implica entonces que hay problemas entonces, o que pueden haber problemas en la alimentación. Entonces el hecho que no se descarta, ¿verdad? Que cambio en su imagen se pueda dar por el simple hecho que haya ya una malicia, ¿verdad? Como comúnmente lo conocemos en nuestra sociedad salvadoreña. Por otra parte, fíjese bien los malos tratos y me dice que una cuarta parte de las denuncias interpuestas por mujeres que sufren malos tratos son menores de 20 años. ¿Sí? Entonces hay que tener cuidado, fíjese bien con cada una de estas problemáticas que se pueden dar en los adolescentes, ¿verdad? Todo y cuando, recuerde, yo lo he mencionado, al hecho entonces de que tiene que ver con la orientación que se da también allá en casa, ¿verdad? Tiene que ver con la orientación que se da allá en casa, y esta orientación entonces que se da en casa también es la que influye mucho en su desarrollo, en su pensamiento, ¿ok? Entonces, chicos, sin no más saber qué mencionar, y al hecho de invitarle que se conecte a la clase, ¿verdad? El día ya programado, y pues desarrollemos la guía que está pues ya en plataforma Santillana. Me despido, bendiciones.